El Estado está comprometido a prevenir, sancionar y erradicar el delito de trata de personas y atender a quienes han sido víctimas de este nefasto proceder. De allí la importancia de las acciones del Ministerio Público para investigar y luego sancionar a los autores de este grave delito. Iniciamos la entrevista con la doctora Miluska Romero. Miluska, ¿en qué consiste el delito de trata de personas? Bueno, el delito de trata es el delito más reprochable del Código Penal y si bien es cierto se encuentra dentro de los delitos contra la libertad personal, en realidad vulnera muchos bienes jurídicos, ¿no? Es pluriofensivo. Es pluriofensivo, vulnera la vida, la integridad física, incluso algunos sostienen que es un delito contra los derechos humanos. Claro. Bueno, el delito de trata consiste específicamente en realizar varias conductas delictivas que vienen a trazar como una ruta delictiva de trata, ¿no? Por ejemplo, se sanciona como trata a aquella persona que capta, traslada, transporta, retiene, acoge a una persona con fines de explotación. Para lograr este objetivo, el Código Penal señala que en caso de adultos se tiene que realizar a través de determinados medios comisivos, como es el engaño, es la violencia, el secuestro o cualquier otro medio que pueda obligar a la víctima a someterse al tratante. Eso es en caso de adultos. Y cuando se trata de menores de edad, no que es un grupo muy vulnerable del delito de trata. Exactamente. No interesa que exista un medio comisivo. Un tratante no puede decir, este niño no es víctima de trata porque este niño ha aceptado venir conmigo. Claro. Entonces no es válido el consentimiento del niño, niña o adolescente. Bien, Miluska, y respecto a la incidencia, es muy frecuente el delito de trata ciertamente, aunque no se conoce a plenitud sus consecuencias tan negativas. ¿Qué es lo que conocemos a nivel de las fiscalías penales? Bueno, el Ministerio Público el año 2010 ha elaborado un reporte en base a indicadores. En realidad es un reporte muy interesante porque no solo nos permite saber cuántas denuncias hemos recibido durante un año a nivel nacional, sino también nos permite en base a indicadores determinar algunos perfiles, ¿no? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el reporte ha señalado que en el año 2010 se han reportado aproximadamente, porque todavía seguimos procesando los datos a través del Observatorio de la Criminalidad, aproximadamente se han recibido 228 denuncias. Estas 228 denuncias han representado la existencia de 396 víctimas de trata, que en la mayoría son adolescentes, mujeres peruanas, son nuestras adolescentes que son víctimas de trata. Y autores, son 356 autores que se han identificado como tratantes y que en la mayoría se tratan de mujeres adultas, ¿no? Mujeres que intervienen también en calidad de autoras de este delito tan grave para captar y explotar a otras mujeres. Realmente es un dato revelador y que significa de que estas personas definitivamente son personas inescrupulosas y no respetan ni el sexo ni el género, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, los lugares con mayor incidencia de este delito son Madre de Dios, que ocupa el primer lugar, Lima el segundo y Cusco el tercer lugar. También está Puno, Moquegua, ¿no? Pero ya en menor incidencia. Bien, Miluska, coméntanos un poco acerca de las modalidades más frecuentes para captar a las víctimas de trata. Bueno, de acuerdo a este reporte estadístico al cual le comenté, el 50.4% son la modalidad de, el 48.2% se refieren a ofrecimientos de puestos de trabajo. Puestos de trabajo. Exactamente. Miluska, fíjate, yo quería también contigo comentar el tema de cómo identificar a una víctima de trata. En realidad, como esta organización trabaja de una manera tan peculiar, podría llamarse así, a veces es muy difícil detectar a estas víctimas. Fíjate, acá tenemos algunos datos, ¿no es cierto?, que nos ha proporcionado la investigación, los datos sobre el delito de trata, pero que son importantes de detallar. Por ejemplo, 5 indicadores importantes. En primer lugar, la víctima de trata trabaja largas horas y no tiene libertad para salir de su lugar de trabajo. En segundo término, ha sido engañada acerca del tipo de trabajo o actividad que va a realizar o las condiciones en las cuales va a laborar. 3. No posee documentos de identidad o fueron retenidos por sus empleadores o captores. No puede comunicarse libremente con sus familiares o amigos. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Lo desarraigan de su lugar de origen, de su centro o su entorno familiar. 5. No dispone del dinero que gana. Y finalmente, tiene signos de haber sufrido maltrato físico o psicológico por parte de su empleador o la persona que prácticamente lo ha captado. ¿Qué opinas al respecto? ¿Esos son fases prácticamente o indicadores
de cómo una persona puede ser identificada para poder abordar este problema y tratar de recuperarla en todo caso? Exactamente, esos son algunas señales de si un ciudadano advierte que una persona reúne estos requisitos, es muy probable de que esta persona sea víctima de trata. Ahora, el delito de trata es un delito, como usted lo ha dicho, muy complejo, que a veces se confunden con otros delitos afines, como es el proxenetismo, por ejemplo, ¿no? O la coacción laboral. Ahora, ¿qué es lo que diferencia la trata de aquellos delitos afines? La nota distintiva es la siguiente. El tipo penal señala, como le dije, una ruta del delito. Entonces es como un circuito, ¿no? Comienza con la captación, viene el traslado, el alojamiento y la retención de la víctima. Entonces este circuito siempre tiene que estar, aunque sea potencialmente. Ojo, no es necesario, por ejemplo, si capturan al tratante en plena captación, no está en tentativa, ya lo consumó el delito. Ya se configuró el delito. Exactamente, por esa sola fase de haber... potencialmente existe ya alguien que la va a trasladar y hay todo un aparato, ¿no? Y otra, ya se inició este camino, ese tránsito del procedimiento de captación. El circuito siempre tiene que estar presente. Y también una nota característica del delito de trata es el desarraigo. A la víctima, el tratante la somete a una situación de vulnerabilidad al sacarla de su lugar de origen y tenerla en un lugar ajeno a ella, ¿no? Donde ella no pueda pedir auxilio. Y sobre todo, la coacción de su libertad personal, que no necesariamente tiene que ser la libertad ambulatoria, porque existen víctimas de trata que se pueden... pueden movilizar, pero sí ¿qué pasa? Privadas de su libertad, las tienen sometidas. Algunas víctimas las tienen sometidas porque las amenazan que si ellas se van pueden hacer daño a sus hijos o a sus parientes. Es una forma de coacción totalmente fuerte para la víctima y por la cual ella no puede reintegrarse a su entorno familiar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la intervención, Miluska, del fiscal penal? El procedimiento que inicia un fiscal penal cuando conoce un delito de trata. Bueno, el fiscal penal tiene la función de perseguir el delito de trata. Somos los titulares de la acción penal y lo que nosotros tratamos de conseguir es la prueba, el medio probatorio que acredite que esta persona ha cometido, está diseñando esta ruta del delito para poder convencer a un juez de que esa persona es culpable y se obtenga una sentencia condenatoria. ¿Cómo lo hace, Miluska? Bueno, nosotros, por ejemplo, coordinamos con la Policía Nacional operativos donde incursionamos en los nightclubs o en aquellos lugares donde se explota sexualmente a las víctimas, que por lo general es una de las modalidades más frecuentes. Se rescatan a las víctimas y se interviene el tratante. Si en ese momento no se pudo capturar al tratante, existen lo que se llaman las medidas limitativas de derecho, como es la detención preliminar que se puede pedir a un juez penal de turno. Ahora, el Ministerio Público no solamente se encarga de reunir pruebas, sino que el Ministerio Público actualmente considera que la víctima, más que un objeto, es un sujeto de derecho, no es una fuente de prueba la víctima. Y como hay que darle una mirada distinta a la víctima. Exactamente, es un sujeto de derecho y es por eso que el Ministerio Público existe un programa nacional de asistencia y atención a la víctima que le da un enfoque integral, una ayuda integral a la víctima, que pasa desde el ámbito legal, ojo, no patrocinio, pero sí se le informa cuáles son sus derechos, cómo va a ser el procedimiento para que no se asuste. Posibilitar que esta persona ejercite efectivamente sus derechos ya en el ámbito de la investigación o el proceso. Miluska, una pregunta final que es muy importante. ¿Cuáles son los esfuerzos a nivel multisectorial que se están enfocando y qué intervención tiene el Ministerio Público en este propósito? Bueno, desde el año 2004 existe un grupo de trabajo multisectorial contra la trata de personas, bueno, que la preside el Ministerio del Interior, pero que el Ministerio Público tiene un representante ahí. Tú eres representante, exactamente, yo soy la representante, de trata. Sí. Y bueno, lo que hacemos ahí es reunirnos, no solamente el Estado, sino también la sociedad civil organizada, como CHS, OIM, Acción por los Niños, vinculadas al tema, y nos reunimos periódicamente para coordinar acciones, estrategias conjuntas, para prevenir y combatir la trata y también diseñar políticas públicas, porque pasa por una política pública de lucha contra la trata. Sobre una actividad muy importante que ya se avecina. A ver, el año pasado se realizó la primera cruzada nacional contra la trata de personas enfocada en lo que es la explotación sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes. Esta cruzada nacional tuvo como primer producto la elaboración de un logo y un lema musical
por parte de estos niños, niñas, adolescentes. Se hizo un concurso con estudiantes líderes y el Ministerio Público también ayudó a capacitar a esos estudiantes líderes. Se les explicó en qué consiste el delito y ellos elaboraron este logo, ese lema musical que va a ser presentado a los medios de comunicación precisamente este 5 de abril en el Teatro Peruano Japonés. Próximamente. Exactamente. Bien, Miluska, entonces estaremos atentos todos nuestros amigos televidentes para poder apoyar a esta cruzada y lógicamente este logro que también se está realizando. Miluska, muchas gracias por toda la información que nos has brindado. Muchas gracias. Amigos, ya retornamos con el tercer bloque de su programa Los Fiscales. No se muevan. En el tercer informe ustedes conocerán por qué la trata de personas forma parte de la criminalidad organizada. Adelante. En los últimos años, el delito de trata de personas en sus diversas modalidades se incrementa en el Perú y el mundo. La Organización Internacional del Trabajo revela que de los 2.450.000 víctimas de trata, el 80% son mujeres y niñas utilizadas para la explotación sexual. Los delincuentes vinculados a este delito se encuentran relacionados también a la explotación laboral y el tráfico de indocumentados, y utilizan la misma estructura del crimen organizado como el narcotráfico y el tráfico de armas. El Ministerio Público, ante el incremento de esta figura delictiva, estableció en el reglamento de las Fiscalías de Criminalidad Organizada la participación de fiscales dedicados a atacar a estas mafias organizadas, pero solamente en casos donde hay integrantes de organizaciones criminales. Un trabajo de investigación que demanda el trabajo coordinado y planificado con otros organismos para desarticular estas bandas criminales que tienen nexos internacionales. No solamente participa en la orientación de carácter legal, sino también desde el inicio está en forma conjunta participando con los integrantes de esta unidad que he hecho mención, la DIVINTRAT, en la planificación para poder llegar al fondo de estas organizaciones y poder desarticular. Esta red criminal se oculta en medio de los millones de dólares que mueve. El delito y las organizaciones criminales tienen asesores en tecnologías, tienen asesores en finanzas, tienen además mayores alcances tecnológicos, porque por un lado, mientras lucran para ellos lograr un peculio, también lo hacen para, digamos, reestructurar la organización criminal. Ante la gravedad de este delito, el Ministerio Público utiliza todos los mecanismos e instrumentos legales para desarticular esta red. Con autorización judicial, la legislación permite la interceptación telefónica. Nosotros podemos infiltrar a un agente, o sea, un agente encubierto, o sea, aquella persona que ingresa a una organización para poder saber el modus operandi, quiénes son los integrantes, qué cantidad de personas están involucradas en este tema, cuál es su financiamiento. Estas redes criminales, a veces invisibles, solo pueden ser enfrentadas con una labor coordinada que involucra la participación activa del Ministerio Público, con el apoyo técnico de la policía y otras entidades nacionales e internacionales. Luego de ver el informe, les voy a presentar a nuestro tercer entrevistado. Se trata del doctor Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado. Jorge, estamos muy agradecidos de contar nuevamente con tu valiosa presencia en el programa Los Fiscales. Muchas gracias por la invitación para poder tratar un tema tan álgido como es la trata de personas. Así es, Jorge. Fíjate, hoy día nos convoca un tema realmente, una problemática sumamente alarmante en nuestra sociedad y en nuestro país en general. Yo te quería preguntar respecto a la labor de las Fiscalías contra el Crimen Organizado. ¿Cuál es la incidencia de este delito en el ámbito que ustedes manejan? Nosotros, en el tema de trata de personas, nos dedicamos a investigar organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. Dentro de este ámbito, las Fiscalías de Crimen Organizado solamente conocen aquellos casos que las Fiscalías provinciales a nivel nacional o
el Departamento Especializado en Trata de Personas nos comunican, puesto que después de sus investigaciones preliminares determinan que están frente a una organización criminal. Dentro de este punto de análisis, actualmente nosotros venimos investigando aproximadamente a 20 organizaciones que se dedican al trata de menores, sobre todo en el tema de abuso sexual. Porque obviamente la trata de personas no solamente es con fines de exploración sexual o explotación sexual, sino la mendicidad, por ejemplo, y la explotación laboral también. Diversas modalidades, ¿no es Así cierto? es, Jorge, una pregunta a propósito de lo que tú habías mencionado.